¿Cómo estás, amigo? Hoy vamos a hablar de los ciclos del mercado. Recordemos que es importante que tú sepas y distinguir las diferentes etapas del mercado en el cual te estés ubicado, ya sea mercado, submercado y aplicable también a los sectores. Esto no es excluyente de cada uno de estos, ¿no? A lo mejor puede haber sectores, momentos para el sector industrial muy buenos, momentos para el sector comercial también buenísimos, o a lo mejor pensemos que en el habitacional, ahorita si bien se lo está cargando la chingada, pudiera haber algunos subnichos o submercados interesantes. Entonces aquí es donde tú tienes que aprender a identificar y saber cómo detectar cada una de estas fases. Te voy a dar los elementos, vamos a poner algunos ejemplos para que lo podamos comprender, ¿no? Como dije, son 4 fases. Muchas de estas fases tienen diferentes nombres dependiendo cada uno de estos autores. A lo mejor para algunos las primeras 2 fases, que son los inicios de la curva, tú lo vas a ver ahorita en la presentación, fase 1 y fase 2 son los momentos para comprar, y los fase 3 y fase 4 son momentos para vender para algunos autores. Tendrá sus ventajas y sus desventajas. Aquí lo que te puedo decir es que cuando ya logres consumarte como desarrollador o como inversionista inmobiliario, vas a aprender a aprovechar cada uno de los diferentes momentos y hacer negocio en cada una de estas fases. Por el contrario de Mr. Market, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su característica? Este cabrón. Este cabrón siempre va a comprar caro y va a vender barato, y va a vender barato y va a perder dinero. ¿En qué momentos va a ser los que Mr. Market va a comprar? Va a ser, como dije, compra en los momentos de euforia, ¿no? Cuando todo el mundo está comprando en una inversión, cuando se puso de moda, cuando empieza a subir de precio, que vienen siendo en la gráfica, tú lo vas a ver en los niveles 2 y 3, en la cúspide de la curva. Ahí es donde este cabrón compra. Ahí es donde el inversionista promedio va a comprar, cuando realmente tú eres el negocio de otra persona. No digo que para todos está mal, a lo mejor hay gente que pues si no tiene el tiempo y la habilidad, pues órale. Pero si ya lo vas a hacer de forma profesional, pues tú vas a buscar tener buenos rendimientos. ¿Y qué va a pasar? ¿En qué momentos va a vender Mr. Market? Mr. Market va a vender cuando esto se está cayendo, cuando incluso él, después de haber comprado caro, se lo va a cargar la fregada y él va a empezar a vender barato. Va a tener unas pérdidas impresionantes, ¿no? El que pasó, Mr. Market, fue al contrario de lo que fue el timing del mercado. Él no lo supo aprovechar. Y aquí la idea es de que tú lo sepas aprovechar para que no tengas estas situaciones. ¿Qué va a pasar? Te los voy a empezar a describir cada escenario, y te voy a tener que poner un ejemplo de qué pasa en cada una de estas. Por ejemplo, en la fase 1. En la fase 1, ¿qué se va a dar? Te voy a pedir, aquí pueden ser las joyas que tú puedes llegar a encontrar a lo mejor. Si estás hablando de lugares turísticos, a lo mejor playas vírgenes que a lo mejor todavía están muy bonitas y que no tienen tanta publicidad, por así decirlo. O uno de los mejores ejemplos, pensemos en Tulum hace 20, 25 años, ¿no? Cuando todavía nadie lo pelaba. Pensemos todavía a lo mejor en Cancún, unos 35, 40. En esos momentos, cuando empezaban a crecer, cuando todavía no había tanta gente interesada en estos lugares, eran los momentos adecuados para hacer las compras. Pensemos a lo mejor en Querétaro, pensemos a lo mejor en Tijuana, en esos lugares donde todavía la gente no tenía la noción de qué estaba pasando, pero ciertas, por ejemplo en Cancún, este atractivo turístico de estas ballenas naturales fueron lo que lo empezó a detonar. Por ejemplo, Tijuana, ¿qué pasa? Al estar muy cerca de California, pues realmente el flujo que tiene, la capacidad económica que va teniendo, pues va siendo uno de los detonantes y factores claves del crecimiento de esa zona. Y ahora vamos a ver cuál es uno de las características. Tienes que pensar mucho en la oferta, en la demanda, en la utilidad, en el precio y en la plusvalía. Vamos a empezar a determinar cada una de ellas en cada una de estas fases. Por ejemplo, en la fase 1, ¿qué vas a encontrar de oferta? De oferta prácticamente no vas a encontrar ningún desarrollador grande cerca. No va a haber competencia, no va a haber muchas opciones de donde vas a elegir. Prácticamente vas a encontrar tierra en bruto y directa de los dueños de las tierras. Vas a encontrar tierra que viene de familia de 3, 4 generaciones, cosas así, o que ha tenido esa tierra desde hace muchísimos años, o incluso te va a llegar a tocar ejidos. No te vayas a extrañar de esto, ¿no? Demanda, ¿qué va a haber? Pues va a haber prácticamente cero, cabrón. No te vas a encontrar nada. Ahí sí, prácticamente estás comprando en llanos y no hay nada. O sea, no hay desarrolladores, no hay competencia de casas, no hay casas usadas, todavía no. O sea, realmente ahí estás arrancando con todo esto, ¿no? O sea, te está tocando ser de los pioneros de este mercado. La utilidad por lo mismo va a ser baja, no vas a poder vender a precios altos, y la plusvalía también va a ser poca, ¿no? Para que vendas un producto en esas zonas te vas a tardar. Te vas a tardar. O sea, no va a ser tan fácil que vendas una casa en esos lugares, ¿no? Actualmente con el marketing digital todo eso te va a ayudar, pero no va a ser tan fácil que coloques ahí algo, ¿no? Eh,
Aquí, ¿qué es lo bonito? El potencial que vas a tener. Que si tú compraste hasta aquí abajo y te vas a aguantar los veintitantos años, o 15, pongámosle, no, hombre, te puedes llevar una plusvalía altísima, ¿no? Desventaja que, bueno, es cuando al momento que vendas vas a tener un ISR precioso y hermoso y ahí nos llamas para que hagamos la recuperación de eso, ¿no? Posteriormente va creciendo esta fase uno y se va transformando en fase 2. Aquí va a ser importante dividirla, ¿no? Fase 2 tocando con la uno y fase 2 tocando con la 3. ¿Por qué? Porque son diferentes momentos. Si bien muchos actores lo ponen en la misma, como una misma zona, sí tiene diferentes características. Por ejemplo, fase 2 tocando con la fase uno, todavía es momento de comprar y comprar a buenas oportunidades, y si te vas aguantando el precio, pues te va a tocar también un buen rato de plusvalía. Y a lo mejor ya en fase 2 tocando con fase 3, pues ya va a ser momento de vender y de salirnos de ese lugar, por así decirlo, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí en la fase 2 con colindancia con fase uno? Pues bueno, la oferta todavía es poca, empiezan a haber desarrollos, empiezan a haber que a lo mejor placitas comerciales, que empiezan a llegar más servicios, empieza a llegar más demanda, ¿no? El factor clave vas a ver la demanda, ¿no? Si empiezas a ver que aumenta la demanda de metros en renta, en venta, pues bueno, es buena señal, este mercado está creciendo, si los empleos están aumentando, si el predial está subiendo y si el costo de servicios está mejorando, pues bueno, estás hablando en un mercado que puede tener una muy buena oportunidad de crecimiento. Los precios también van a empezar a subir, la plusvalía también por ende, ¿no? En la fase 3, fase 2 y fase 3, o sea, esta fronterita, ¿no? Aquí que ya me estoy dando un brinco de 5 o 7 años, ¿no? En los cuales ya empezó la boga de esto, ¿no? Ya empezó la calentura, así todo el mundo quiere de esta madre, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las características? Si antes habían 2 desarrolladores, tú te vas a taparte con 20, cabrón. Y 20 construyendo la misma madre, a la mejor, 20 haciendo las mismas ofertas, casi con los mismos precios, copiándose las mismas cosas. ¿Y qué te empieza a indicar esto? Que ya se empieza a saturar el mercado. Aquí es donde tienes que empezar a tener cierto cuidado. Si ves que el producto, todos estos 20 están vendiendo, si se están vendiendo 4 al mes y llevas un año vendiendo 4 casas al mes, pues quiere decir que todavía está bien. Pero si empiezas a ver que cada vez las ventas son más lentas, ¿no? Y sabes qué, pues estamos vendiendo 4 en un año, 4 en 3 meses. Aguas, entonces ya quiere decir que empezamos con las caídas. Aquí si realmente la demanda sigue fuerte, nutriendo, entonces todavía estás en un mercado, pero estás a punto de que pudiera hacerse una burbuja. ¿Cuál va a ser un factor para que tú empieces a determinar esto? Vas a empezar a ver guerra de precios. A lo mejor el mismo producto, la misma casa, mismo pinche modelo, pero vas a empezarlo a ver, no, este más está más barato allá, ¿no? Que aquí está casi lo mismo, y no, este canijo ya le bajó un poco de precio. Lamentablemente, esta caída en precios implica también una caída en utilidades para los oferentes, para los constructores. Entonces aquí es donde ya tienes que empezarte a dar cuenta de que pues, las cosas no van a ser tan buenas. Otro indicador muy bueno sería, ¿sabes qué? Pues, si empiezas a ver rentas, que las rentas siguen subiendo, entonces quiere decir que esto es favorable, ¿no? Pero si por el contrario empiezas a ver que las rentas se empiezan a mantener, ya tienes que empezar a poner un poco más de atención. Si ves que las rentas o los precios de venta empiezan a caer, cuidado. Aquí ahora sí que realmente la demanda es lo que nos va a empezar a decir cuando empezamos a llegar a la maldita zona 3 o la fase 3, que es si empezamos las caídas. En estas caídas, pues, ¿qué va pasando? Ya la gente empieza a migrar de estos lugares, ya la gente ya no está llegando como antes. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues la demanda es cada vez menor. Como te dije, un ejemplo dramático: si antes vendías 4 casas al mes, hoy te vas a vender 4 casas en 6 meses o hasta incluso en un año, y vas a tener unas broncas tremendas. Los precios se te van a ir al suelo, la utilidad cada vez va a caer más, la plusvalía empieza a bajar. ¿Cuáles van a ser los indicativos? Y a mí me tocó vivirlo, ya lo he visto con gente que compró malas propiedades. Empiezan rentando a 10 pesos el metro cuadrado. Y muy optimistas, y no, es que esto antes se rentaba a 20. Y sí, güey, puta, ya llevamos una vacancia de 3, 4 meses y no llega ningún inquilino. Pues empiezan a bajarle a 9, a 8, a 7, 6, a 5, 4 pesos. Y ya después incluso hasta empiezas a ver la calidad de los inquilinos, que cada vez es peor, y los pagos pues son más inseguros, ¿no? ¿Qué va pasando? Por lo mismo, pues empieza a haber casas abandonadas, los niveles de inseguridad empiezan a aumentar, las cosas, las zonas aledañas, el mercado, tú le empiezas a ver cómo empieza a caer. Esa época de bonanza, de alegría, bonito, donde te veías que se pagaban los mantenimientos, que todo estaba verde y todo eso, a lo mejor empieza a decaer. Aquí ya es donde tú tienes que empezarte a dar cuenta que prácticamente se lo está cargando la chingada este pedo.
Entonces ahí es donde ya empiezan a cambiar las estrategias, ya es donde empezamos a tocar la fase 4. En la fase 4, pues sí, ya prácticamente estamos tocando suelo, ya es lo que queda es ver cómo se puede revivir este animalito para que pueda otra vez volver a patalear, ¿no? Y pues bueno, aquí cuáles van a ser las características oferta, pues no va a haber nadie que quiera construir algo nuevo. Demanda, pues prácticamente ya no va a haber gente comprando casas. Las utilidades, pues por lo mismo van a ser cero. Los precios los vas a ver por los suelos, la plusvalía también. Incluso ya te van a empezar a vender como a precios de terreno, ya no a precios de construcción, y cada vez el terreno va a estar más y más y más bajo. Y hay mucha gente que no sabe detectar esto y todavía sigue con propiedades que creen que ellos que les van a dar mucho dinero, y pues realmente no, la historia es otra, ¿no? ¿Cuáles serían los indicadores? Esta fase 4 tiene algo engañoso porque puede ser el inicio del, de la reactivación de una zona. Pero ¿cuáles van a ser las claves para poder decir, güey, sí se va a reactivar esto y no es puro choro y no nos va a cargar la fregada? Tienes que ver, ahora sí que prácticamente los actores principales que van a ser gobierno, iniciativa privada y ahora sí que ciudadanía normal, vas a ver que tienen que ahora sí que unirse para poder hacer algo por esta zona. Pero esto de unirse no es algo así poético, hablando al aire, así algo bonito, nice, no, 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 no. En concreto tú tienes que ver ciertas acciones que te indiquen que esto va a subir. Uno, cuál es una correcta política pública para atraer empresas a la zona. Tienes que ver algunas, en este caso, programas de incentivos fiscales, a lo mejor programas para ahora sí que, sabes que yo te dono el terreno, cabrón, pero tú ven y pon la planta. Cosas de esas vas a ver si es que el gobierno está realmente interesado y tiene una visión de largo plazo. Si no, pues no vas a ver ni madres, ¿no? Eso es por la parte de algunos incentivos. ¿Cuál va a ser la otra estrategia? ¿No? Pues sabes que generalmente se va a hacer este programa de incentivos fiscales, más aparte se van a hacer modificaciones a los programas de desarrollo urbano, principalmente en el incremento del potencial de construcción, en la reubicación de ciertas zonas. ¿Sabes qué? Avienta para allá la zona industrial, aquí vamos a quedar con zona comercial y le vamos a aumentar el potencial de esta zona comercial. Vamos a permitir hacer más casas, vamos a empezar a regularizar tales asuntos o tales predios que son del municipio o de la alcaldía, pues bueno, vamos a destinarlos para infraestructura, ¿no? Entonces ahí es donde tú empiezas a ver cómo la inversión en infraestructura puede ser clave y detonante también de esto, ¿no? A lo mejor si no había parques industriales, el gobierno que done los terrenos para los parques industriales, y a lo mejor se pueden hacer algunos programas muy interesantes. Por ejemplo, me tocó ver una figura muy interesante en la cual el gobierno daba unos terrenos y después unos desarrolladores se obligaron a hacer las mejoras a esos terrenos para hacer unos parques muy bonitos, pero estos parques a su vez iban a tener una serie de inquilinos y las rentas de los inquilinos iban a pagar el mantenimiento de todos los parques. Algo se puede hacer así similar en otros estados. Y por último, bueno, ya como te comenté, vendría siendo, bueno, a ver, hagamos la recapitulación. Estímulos fiscales, eh, modificaciones a los programas de desarrollo urbano, búsquedas de nuevas empresas o alianzas con nuevas empresas y desarrollo de infraestructura. Esas cuatro cosas son unos indicativos que te pueden decir que esa zona se va a revitalizar. De lo contrario, te vas a tener que aguantar y va a ser un dolor de ya sabes qué, para que puedas ahora sí que recuperar tu lana, y van a tener que a lo mejor esperarte otro ciclo y no sabemos cuántos años lleguen a pasar, ¿no? Muchas veces para algunos inversionistas, y me ha tocado ver cómo se hace la invitación a algunos grandes desarrolladores para revitalizar zonas. En este caso, pues bueno, el gobierno local, esto es a nivel local, no es federal, empieza a hacer las modificaciones a los planes de desarrollo urbano que les comenté, ¿no? Les empieza a dar más potencial, y pues ahí a lo mejor lo que te conviene a ti y nos conviene como pequeños inversionistas tal vez, es empezar a buscar zonas aledañas a esos grandes proyectos para construir algo, porque también los usos de suelo de los vecinos van a estar beneficiados por este incremento en este potencial. Entonces, ¿qué chingados vamos a hacer? Pues bueno, así que como ese tiburonzote enorme que va y a lo mejor hay tiburoncitos chiquitos a los lados, pues puede ser esos tiburoncitos chiquitos a los lados si sabemos identificar este tipo de oportunidades. Bueno, sí, bueno, Francisco, ¿cómo chingado le voy a hacer para saber cuándo van a construir algo grande cerca de mi zona?
Ahí te va. Dos, una, puedes estar al pendiente de los periódicos, porque generalmente cuando va a haber megaproyectos, estos megaproyectos se tienen que publicar en las gacetas oficiales y en los periódicos locales. Ahí es donde tú vas a poderte dar cuenta de los proyectos importantes que vienen. Si estás en Ciudad de México, y bueno, algo que se está copiando de Ciudad de México son las consultas vecinales. Entonces, ¿qué pasa? Llega un desarrollador y tiene que hacer su sitio web, tiene que hacer unas encuestas y les presenta a los vecinos lo que va a consistir su proyecto. Va a presentar anteproyectos, va a presentar permisos, va a presentar todo para que lo vean. Actualmente hay otro proyecto, otro tipo de consulta que está haciendo con la Secretaría de Desarrollo Medio Ambiente. Entonces, como te das cuenta, y muy probablemente esta política se va a aplicar para otros municipios y para otras alcaldías, ¿no? Y en otros países. Entonces, esa es una, ¿no? Que estés al pendiente de los periódicos y gacetas oficiales. Uno, como te dije, de los incentivos fiscales. Dos, de las modificaciones a los programas de desarrollo urbano. Tres, a la concesión de estos permisos. Pueden ser cosas, y si viene algo incluso, por ejemplo, construcción de una carretera, construcción de una presa, a lo mejor un puerto, ahí las cosas son mayores, incluso los permisos ya son a nivel federal. Entonces ahí te vas a poder dar cuenta de forma muchísimo más notoria, ¿no? Que sabes qué, que no tengo tiempo, que me carga la fregada porque no quiero hacer esto. Uno, puedes hacer solicitudes, bueno, ahí miren, como abogado les digo, hay algo que se llama acceso a la información. Entonces tú puedes solicitar a las dependencias que les digan, oye, ¿sabes qué? Quiero que me informes si has autorizado algún proyecto o macroproyecto en tales zonas. Entonces te lo pueden decir porque ahí te va. El espacio urbano es así que todos los ciudadanos tenemos derecho a este espacio urbano. Y al ser administrado por la administración pública, tú como ciudadano tienes derecho a saber cómo va a ser explotado y si la explotación del mismo es legal, ¿no? Entonces ahí es donde las autoridades tienen que concederte los permisos, así tienen que concederte la información necesaria para que sepas si viene algún megaproyecto o cuáles son las modificaciones importantes. Prácticamente eso sería todo para la fase 4. Espero que te sirva. Espero que ubiques muy bien en qué mercado estás, cuáles son, ahora sí que si tienes ya en la mente algún mercado, pues que lo identifiques y que sepas a lo mejor en qué fase vas a llegar o que te dé estas herramientas para que lo puedas aplicar y puedas solicitar un descuento, para que puedas hacer algún otro tipo de estrategia o para que no compres caro, porque realmente si compras caro ya valiste mal, o sea, tu margen de utilidad va a ser muchísimo más bajo y realmente aquí lo que se trata es de que hagas un buen negocio financiero, pero necesitas estar muy consciente de esto. Pues sería todo, hasta luego.